Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para una buena dosis de chisme jugoso. Porque como ya saben, aquí en mi canal no nos guardamos nada y siempre les traigo las últimas novedades del mundo del espectáculo, con un toque de análisis, especulación y sobre todo, mucho cariño por nuestros actores favoritos. Hoy prepárense porque les tengo una exclusiva que sé que les va a encantar. Si son tan fans como yo de las historias de amor que nacen en los sets de grabación, y especialmente si han seguido de cerca el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, este vídeo es para ustedes. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de lo que Kerem parece que ha revelado recientemente sobre su relación. Sí, como lo oyen. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones y por supuesto, la esperanza de que esta icónica pareja, que tanto amamos, pueda tener un futuro juntos. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos con las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho chisme sobre nuestros actores favoritos. No se arrepentirán. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí saber que ahí están, viendo mis vídeos y comentando. Sus likes, comentarios y suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La carnita asada de este vídeo. Kerem Bürsin, el galán turco que conquistó nuestros corazones con su papel en Love is in the Air, ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente, no solo por sus nuevos proyectos, que ya hablaremos de ellos en otro vídeo, sino también por unas declaraciones que han hecho que todos los fans de Anker, como cariñosamente llamamos a la pareja Hande Erçel y Kerem Bürsin, volvamos a soñar con una posible reconciliación. Recordemos un poco la historia. Hande y Kerem nos enamoraron con su química en pantalla en la exitosa serie Love is in the Air. ¡Ay, Love is in the Air! ¿Quién no se enganchó con esa serie? Una historia de amor fresca, divertida, con unos protagonistas carismáticos y una química que traspasaba la pantalla. Y es que lo que empezó como una relación profesional, pronto floreció en un romance que traspasó la pantalla. Durante su relación nos regalaron momentos preciosos, viajes juntos, miradas cómplices, entrevistas llenas de risas y una conexión que era palpable. Eran la pareja del momento, adorados por millones de fans alrededor del mundo. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, una historia digna de la pantalla. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor. Recuerdo que las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza y desilusión. Los fans de Anker estábamos devastados. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem se ha mantenido relativamente discreto en cuanto a su vida amorosa. Ha preferido centrarse en su trabajo y en su crecimiento personal. Lo cual es totalmente respetable. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde la esperanza resurge como el ave fénix. Recientemente, durante una entrevista en la que se le preguntaba sobre su experiencia trabajando con Hande y sobre su relación en general, Kerem hizo una declaración que ha dado mucho de qué hablar. La entrevista, al parecer, se centró en su carrera y en sus próximos proyectos, pero el entrevistador, astuto como él solo, aprovechó la oportunidad para tocar el tema de Hande. Y Kerem, con su habitual sinceridad, respondió. Cito textualmente lo que se dice que dijo: Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Fue una persona muy importante en mi vida y guardo recuerdos muy bonitos de nuestra relación. ¡Bum! ¿Lo escucharon? Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Esas palabras, aunque aparentemente sencillas, han resonado con fuerza entre los fans de Anker. Han sido como un rayo de sol en un día nublado. ¿Significa esto que aún hay esperanza de una reconciliación? ¿O simplemente se trata de un reconocimiento del cariño que siente por alguien con quien compartió momentos significativos?
La interpretación de estas palabras es un verdadero campo de batalla en las redes sociales. Los fans se dividen entre los que ven una clara señal de reconciliación y los que prefieren ser más cautelosos y no hacerse falsas ilusiones. Por supuesto, como siempre, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. En el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan claras como parecen. Hay que tener en cuenta el contexto de la entrevista, la intención del entrevistador y, sobre todo, la estrategia de comunicación del propio Kerem. Podría tratarse de una simple declaración de amistad, un reconocimiento del impacto que Hande tuvo en su vida. Una forma elegante de hablar de una expareja sin abrir viejas heridas. O por otro lado, podría ser una sutil señal de que aún existe un sentimiento profundo entre ellos. Una manera discreta de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. La verdad es que solo ellos lo saben. Solo Hande y Kerem conocen la verdadera naturaleza de su relación actual. Pero lo que sí es cierto es que estas palabras han reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que nunca han dejado de creer en el amor entre Hande y Kerem. Esos fans que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, deseos de reconciliación y análisis de cada palabra, cada gesto y cada mirada de ambos actores. Los hashtags #Anker Israel y #Hande y Kerem volvieron a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans han desempolvado viejas fotos y vídeos de la pareja, reviviendo los momentos más románticos de su relación. La fiebre Anker está de vuelta. Personalmente creo que la relación entre Hande y Kerem fue algo muy especial. No solo por la química que tenían en pantalla, que era innegable, sino también por la forma en que se apoyaban mutuamente, por la conexión que transmitían. Se notaba que había un cariño genuino entre ellos. Es evidente que entre ellos existe un vínculo fuerte, y que independientemente de lo que pase en el futuro, siempre habrá un cariño y un respeto mutuo. Creo que han aprendido mucho el uno del otro y que su relación, aunque haya terminado, ha dejado una huella imborrable en sus vidas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil decirlo. Como ya he dicho, el mundo del espectáculo es impredecible. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen muchas oportunidades por delante. Podrían seguir caminos separados, encontrar el amor en otras personas y seguir construyendo sus carreras. O quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para ellos. Tal vez en algún momento sus caminos se crucen nuevamente y decidan darse una segunda oportunidad. Al final, el amor es misterioso y a veces nos sorprende de las maneras más inesperadas. Lo que sí es importante es respetar sus decisiones y apoyarlos en lo que hagan. Al final del día son personas reales con sentimientos reales, y merecen tomar las decisiones que sean mejores para ellos, sin presiones ni expectativas externas. Creo que como fans nuestro papel es apoyarlos en sus proyectos, celebrar sus éxitos y respetar sus vidas personales. No podemos exigirles que estén juntos solo porque nos guste la idea. Lo que está claro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá fascinando a sus fans por mucho tiempo. Su relación, aunque haya terminado, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en el corazón de todos los que creímos en su amor. Y quién sabe, tal vez algún día tengamos la alegría de verlos juntos de nuevo. Tal vez esta declaración de Kerem sea el primer paso hacia una reconciliación. O tal vez no. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y recordando los buenos momentos que nos regalaron. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado de este análisis sobre las declaraciones de Kerem. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen ellos. Pero no podemos negar que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si tienen alguna otra noticia o rumor que quieran que investigue, no duden en decírmelo.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.